Les comento que vamos a repasar un poquito sobre los conceptos que anteriormente ya habíamos visto. Con las chicas aquí, con Dani, con Ale, ya vimos sobre los costos, los precios, cómo em, manejar este tema de la contabilidad en una empresa. Les dijimos asimismo que creen un emprendimiento, que se inventen de algo que a ellos les gustaría tener, que tengan ideas innovadoras. Em, También las estaba motivando con respecto a esto de las habilidades que cada uno de nosotros tenemos, que nos gustaría hacer, ¿sí? Sobre el tema de estar siempre en tendencia. Ya, Alejandra, apaga nomás tu micrófono, no pasa nada. Eh, Listo. Víctor, ¿es la segunda o tercera clase que estás aquí en esta La clase? segunda, ayer fue la primera. Ya. Listo. Espero que hayas visto las clases anteriores sobre lo que estaba justamente hablando recién. Y bien, vamos a empezar con la clasificación de las cuentas. Algunas cosas nosotras con las chicas ya habíamos visto un poco sobre esto, pero vamos a explicar el día de hoy a mayor profundidad. También es un repaso de los conceptos anteriores que ya habíamos visto, ¿sí? Entonces, la clasificación de las cuentas es un aspecto fundamental de la contabilidad, ya que organiza las transacciones en categorías que reflejan la situación financiera de una empresa. Para eso nos sirve a nosotros poder clasificar estas cuentas para que estén en categorías, para que nosotros como empresa nos vaya a servir. ¿Será la puerta, por favor? Ya. Según el grupo que pertenece, vamos a hablar sobre los activos que ya habíamos hablado anteriormente. ¿Sí? Bien, los activos. Lea, por favor, Víctor, el apartado de activos. Activo. Las cuentas de activos representan todos los bienes y derechos que poseen una empresa y que pueden convertirse en efectivo o ser utilizados para generar ingresos. Los activos se dividen en, Lo siento, se me cambió la diapositiva. Ya. se dividen en cajas y bancos, cuentas por cobrar, inventarios, documentos por cobrar, inversiones temporales, propiedades, plantas y equipos. Equipo. Inversiones a largo plazo. Gracias, Víctor. Bien, aquí los activos nos indican que son todos los bienes y derechos que posee una empresa, que pueden convertirse en efectivos o para también ser utilizados para generar ingresos. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y todo lo que yo tengo, todo el dinero que a mí me viene, llegaría a ser un activo porque es el dinero que yo lo tengo para mí, ¿sí? Con respecto a los bancos, es el dinero que yo tengo ahorrado en estos bancos, que ya llegaría a ser el dinero de nuestra empresa. Cuentas por cobrar, por ejemplo, si yo entrego a personas en mis productos, ya sea si yo vendo, por ejemplo, electrodomésticos y entrego a la gente a crédito, yo cada día tendría que ir a cobrar y ese sería mi activo porque ya es dinero de la empresa. Asimismo, inventarios. Todo lo que yo tengo en mi local, todo lo que yo tengo en mi empresa, en mi emprendimiento, absolutamente todo lo que a mí me sirva para vender, ese llegaría a ser mi activo, ¿sí? Inversiones temporales, por ejemplo, que yo esté ahorrando en el banco y me lleguen los intereses cada día que pase el tiempo, entonces ese llegaría a ser mi activo, ¿sí? Propiedades, planta y equipo, que también si es que en un caso de que yo llegase a arrendar esas propiedades, maquinarias o un vehículo, ese llegaría a ser mi activo, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? Sí. Ya, muy bien. Siguiente, pasivo. Otro voluntario, por favor.
Las cuentas de, A ver, oye, Alejandra. oye, oye. Las cuentas de pasivo representan las obligaciones que tiene la empresa con terceros. Se clasifican en pasivo corriente, cuentas por pagar, documentos por pagar, acreedores diversos, obligaciones acumuladas, préstamos a largo plazo y bonos por pagar. Muy bien, gracias Ale por leer, gracias por tu participación. Bien, vamos con pasivo, ¿sí? Aquí nos indica, ay, dejé de compartir pantalla, si me pueden terminar, no sé. Ya, ¿están viendo mi pantalla, chicos? Sí, ¿verdad? Ya. Aquí nos indica que representan las obligaciones que tiene la empresa con terceros. ¿Qué quiere decir esto? Que no va directamente hacia la empresa, hacia el producto o servicio, sino con terceros, con gente de afuera. Por ejemplo, cuentas por pagar, pasivo corriente, todo eso tiene que ver con que yo, si es que pido a una distribuidora materia prima, por ejemplo, y esa distribuidora a mí me da crédito. Yo, en cambio, tendría que pagarle a esa distribuidora, ¿sí? Ya es un dinero que yo tengo que separar esta cuenta de pasivos para yo poderle pagar a esta distribuidora. Asimismo, obligaciones acumuladas. Por ejemplo, el dinero que hay que pagarle al Estado, en este caso al SRI, esas serían nuestras obligaciones, por ejemplo, con respecto a las declaraciones, si es que yo dejo pasar, si es que yo no pago mis impuestos, todo ello serían obligaciones acumuladas, esos llegarían a ser mis pasivos, ¿sí? Esas son las obligaciones que yo tengo que hacer con terceros de la empresa. Asimismo, pagar préstamos, por ejemplo, a largo plazo, porque muchas empresas piden préstamos para poder surgir en la empresa, ¿sí? Y ahí van pagando poco a poco. Por ejemplo, bonos por pagar. Si yo a mis trabajadores los tengo con contratos, si yo tengo que pagarles el décimo a mis trabajadores, tengo que pagarles esos bonos que llaman fuera del sueldo, si no son aparte y son obligaciones, pero obviamente todo eso depende de los contratos que yo tenga con mis trabajadores, ¿sí? ¿Entendido hasta ahí? Muy bien. Siguiente, patrimonio. El patrimonio representa el valor residual de los activos de la empresa después de deducir los pasivos, incluye capital social, utilidades retenidas y reservas. Ya, gracias, Víctor. Muy bien. Patrimonio. Nos indica aquí que este es el valor residual de los activos de la empresa. ¿Qué quiere decir esto? Que es un dinero aparte también y es lo que nosotros tenemos fuera de la empresa. Por ejemplo, si yo tengo terrenos que son aparte, vehículos que también son aparte, si tengo maquinarias aparte, fuera de la empresa que yo ya no utilizo. ¿Y qué pasaría si esta empresa va en quiebra? Yo vendo esos terrenos y tengo dinero. Los carros, y también si los vendo, tengo dinero. O si vendo o alquilo estas maquinarias, también llegaría a tener dinero. Ese es el patrimonio, lo que uno va construyendo fuera de la empresa. ¿Y por qué se llama valor residual? Porque es un valor aparte que no está incluido en la contabilidad de la empresa. Ahora bien, una compañerita me explicaba que ella antes tenía, su mamá tenía una lavadora de carros y decidieron cerrarla. Y hasta ahí llegó la empresa, ¿sí? Entonces me contaba que la mamá había comprado una maquinaria en $1,000 y como ya no iba más a esa empresa, decidió venderla en $400. Entonces esa máquina se devaluó, ¿sí? Ya no costaba lo mismo y era lógico porque todo se devalúa, absolutamente todo. Em, y decidieron venderla en $400, que obviamente ya llegaría a ser un valor residual porque es un dinero aparte que van a tener ustedes, ¿sí? Por eso cuando nosotros construyamos algo, alguna empresa, algún emprendimiento, siempre es bueno contar con cosas que más adelante a nosotros nos van a servir, como casas, terrenos, carros, inclusive hay muchas personas que a raíz
de estos negocios, se han comprado casas, han hecho departamentos y los han alquilado, que ya les va a servir a ellos. ¿Sí? ¿Entendido, chicos? Ya, muy bien. Vamos con los dos últimos conceptos y ahí ya finalizamos la clase. Siguiente. Ingresos. Las cuentas de ingresos representan todo el dinero que una empresa recibe como resultado de sus actividades, ya sea por vender productos, ofrecer servicios o por otras razones. Ingresos operativos, ventas netas, ingresos por servicios, ingresos por intereses, ingresos por alquileres, ganancias por ventas de activos. Gracias, Dani. Sí, estos son los ingresos que a nosotros nos llegan como resultado de las actividades que nosotros hacemos, ya sea por vender productos o por vender servicios, ¿sí? Puse como ejemplo también los ingresos operativos, las ventas netas. ¿Qué llegarían a ser las ventas netas? Por ejemplo, si yo vendo una blusa en $20, por ejemplo, y el cliente me pide y me pide descuento y yo la vendo en $18. Esa llegaría a ser mi venta neta. Y asimismo, cuando nosotros hacemos el inventario y ponemos todos los precios y ponemos el total de lo que deberíamos tener, pero con los descuentos que nosotros hacemos ya cambiaría totalmente el precio. Entonces, ¿qué pasa? Que no es lo que nosotros ponemos al inicio, sino las ventas netas ya es el total de absolutamente todo lo que vendemos, ¿sí? Entonces esos no son precios fijos. Cuando nosotros ponemos precio venta al público, a veces no son precios fijos, porque por A o B razón siempre nos piden descuento. Entonces esas llegarían a ser las ventas netas. Asimismo, como les comentaba anteriormente, alquilar departamentos, espacios, garajes, lo que sea que nosotros saquemos beneficioso para poder sacar este dinero, ¿sí? Ingresos por intereses, como les comentaba, cuando ahorramos dinero en el banco, nos llegan los intereses, esos ya serían ingresos para nosotros, ¿sí? ¿Entendido, chicos? Sí. Muy bien. Gastos. Las cuentas de gastos representan las disminuciones en los beneficios económicos de la empresa. Gasto de arriendo, gasto de sueldos y gasto de publicidad. Gracias, Ale. Finalmente vamos a hablar sobre los gastos. Voy a poner esta filita que no puedo ver. Vamos con los gastos, que nosotros ya lo hablamos en las primeras clases, hablamos sobre los gastos, los precios, los costos de nuestro emprendimiento. Sin embargo, es bueno volver a recalcarlo para que ustedes no se pierdan en esta información, sino que siempre la tengan clara, ¿sí? ¿Qué nos indica esto? Los gastos no van directamente con el producto o el servicio que nosotros hacemos. Por ejemplo, si yo compro materia prima para hacer pasteles, por ejemplo, esos no llegarían a ser los gastos. ¿Qué llegarían a ser, chicas? Arriendo de local. Sí, pero cuando yo compro materia prima, esos llegarían a ser los costos. ¿Se acuerdan, chicas? Llegarían a ser los costos que yo voy a tener de los productos que yo voy a hacer. Esos llegarían a ser em, los costos del producto o servicio que voy a ofrecer, ¿ya? Y ahora hablemos de gastos. Los gastos no van directamente con el producto o servicio, van incluidos dentro del emprendimiento porque tenemos que pagar arriendos, si tenemos alguien que nos ayude, algún colaborador, un trabajador, un empleado, vamos a pagar la mano de obra de este empleado. También para vender el producto vamos a pagar este tema de marketing digital, la publicidad y todo ello. Todo eso implica los gastos, ¿sí? Recuerden, no van directamente con el producto o servicio, pero sí ayuda para que la empresa siga surgiendo. ¿Sí, chicos?
Entendí. Muy bien. Entonces, hasta aquí llegamos con la clase de hoy. Hemos visto estos 5 conceptos que son claves para nosotros, ¿sí? ¿Alguien sabe la diferencia entre concepto y definición? O sea, que el concepto es un poco más largo y la definición es Ya, repíteme, Ale, por favor. Dani, no te escuché bonito. ahí, que para mí decía que el concepto es como un poco más largo y todo eso, en cambio la definición es como palabras claves. Ya, muy bien. ¿Alguien más? En Bueno, la ustedes, Hoy han llegado muy participativos, muy bien. Es que el concepto es como explica más, en cambio es más detallado, en cambio la definición es como detallado, con unas 3 palabras y ya. Ya, muy bien. Ahora sí, Víctor. Yo lo que había visto en la clase anterior era el concepto, era, por ejemplo, a ver, un servilletero, ejemplo. Y la definición es todo lo que tiene. Por ejemplo, el Ujú, servilletero tiene 4 patas, tiene tantos huecos, depende. ujú. Sí, muy Eso es lo que yo me bien. acuerdo de la clase de ayer. Sí, muy bien, muy bien, muy bien. Me parece perfecto. Sí, sí me han estado prestando atención. Entonces, concepto, este es el concepto, el esfero. ¿Y cómo lo definimos? Que se puede escribir, que puede tener una historia, que se empezó con la tinta, nos ayuda en una infinidad de cosas para poder, bla, bla, bla. Esa sería la definición, ¿sí? Muy bien, chicos. Entonces, por eso nosotros estábamos viendo absolutamente todos estos conceptos, el concepto activo, pasivo, patrimonio, ingreso, gastos, ¿ya? Y poco a poco lo vamos definiendo en las clases. Ustedes van leyendo y vamos explicando y todos aprendemos, ¿sí? Muy bien, hasta aquí llegamos con la clase del día de hoy. Voy a explicar la tarea para ahora, para la clase y para la casa. Deme un minutito. Un minutito. Ya, tarea en clase. Bien, deben investigar lo que es estado financiero, cuentas deudoras y cuentas acreedoras. Van a investigar eso y me van a poner un ejemplo. Lo buscan de internet y lo van explicando con sus propias palabras. Ojo chicos, no quiero un copia y pega, quiero que ustedes lean y ustedes mismos vayan definiendo de lo que entendieron, ¿sí? De los 3 conceptos y me ponen un ejemplo. Asimismo, me guardan la tarea de manera correcta. Como dijimos, chicas, que la tarea no se debe guardar. bueno, como se debe guardar es con el apellido, el nombre o el nombre y el apellido. Tarea en clase 1, por ejemplo. Sí, muy bien, exacto. Así vamos a guardar las tareas para el momento de yo revisar, no perderme cuando yo descargue, por ejemplo, en Word, tengo que descargarlas y me sale doc, oc, o me salen unas letrillas por ahí, o ponen emprendimiento, ponen foda, lo que sea. Pero deben poner su nombre, la clase que vimos hoy, si es que la pone, o pueden poner clase 9, pero siempre su nombre. Bien, esa es la tarea de clase y para la casa. Ya voy a seguir con lo de la casa. Ya, van a explicar los activos y pasivos de su emprendimiento inventado. Víctor, si usted aún no se inventa el emprendimiento, tiene chance de hacerlo en esta tarea, me va a poner el nombre de su emprendimiento, va a definirlo de qué se trata, ¿ya? O sea, va a poner el concepto de su emprendimiento, definición de lo que trata, y luego va a explicar el activo y el pasivo de su emprendimiento. Y también de la clase que entendieron hoy. ¿Sí, chicos? Ya, Ok. entonces nos vemos la próxima semana y espero que sus tareas estén muy bien hechas. Que tengan un buen fin de semana, chicos. Bye.